Navidad, Navidad, mañana será Navidad. Esta noche es la noche buena y mañana será la Navidad. Esta noche es la noche buena y mañana será la Navidad. Niño Dios, niño Dios, niño Dios de los changuitos, que como ellos tan pobrecitos, en un ranchito vas a nacer. Del Evangelio de San Lucas. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Liciania tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión y no piensen: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta segunda charla para los que no tienen tiempo, preparándonos de una manera profunda, pero cortita, express, para esta Navidad. Hoy les voy a hablar sobre uno de los personajes que es tópico dentro del Adviento, que es ni más ni menos que Yohanan ben Zacarías. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿No veíamos hablar de Juan Bautista? El nombre de Bautista se lo pusimos nosotros, pero el nombre que le fue puesto fue Juan.
Yocanan, que significa Dios se ha compadecido, el hijo de Zacarías, Ben Zacarías. En la palabra de Dios hay personajes que son en sí mismos palabras de Dios, no por lo que dicen, sino por lo que viven, por lo que son. Abraham, por ejemplo, no dice muchas cosas en la Sagrada Escritura, pero es palabra de Dios viva. Elías, el profeta. María, que es palabra de Dios en carne y hueso. Y otros de esos personajes es Juan el Bautista o Juan el Precursor. Sobre todo en este tiempo de Adviento lo pensamos y lo meditamos con este segundo título, con el Precursor, con aquel que viene a preparar el camino para el Señor. La palabra de Dios, cuando nos habla de Juan el Bautista, nos presenta dos facetas muy importantes de su personalidad y de su misión. Dos rasgos fundamentales. Uno, como moralista. Lo escuchamos recién en la palabra de Dios, cómo se acercaba a la gente a preguntarle qué debemos hacer. Y él le responde a los publicanos, a los soldados, a la gente en general, cosas que tienen que ver con su estado de vida. Y otro rasgo fundamental de Juan el Bautista es el de profeta, el más grande de todos los profetas, diciendo esto del mismo Jesús. Como moralista, ¿qué es lo que pretende Juan? Reformar las costumbres de la gente para conformarlas con la ley de Dios, que la ley de Dios es expresión ni más ni menos que de la voluntad de Dios. Por eso, como decía recién, desciende hasta los deberes propios de cada estado. El Evangelio que se nos acabó de proclamar presenta a Juan como la voz que grita en el desierto. Se le aplica a él esa profecía de Isaías. Juan es la voz. Curiosamente, los evangelistas lo que han hecho ha sido cambiar la puntuación del profeta Isaías, y por eso el Evangelio dice que Juan es una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Sin embargo, el original del profeta Isaías dice: una voz grita, en el desierto preparen el camino del Señor. El desierto no es un lugar para predicar, sino que el desierto es el lugar donde se debe preparar el camino del Señor. En la antigüedad sabemos que no existían muchos caminos, y a veces los caminos, por el poco uso, empezaban a ser cubiertos por la hierba, la maleza. Las inclemencias del tiempo hacía que el camino se deformara. Entonces, cuando venía alguien importante a la ciudad, tenían que salir los pobladores a preparar el camino porque se acercaba un personaje importante. Desde el punto de vista del Adviento, el que viene es ni más ni menos que Jesús, el más importante, el más esperado, y es por eso que tenemos que salir a preparar el camino de nuestra vida. Hay tres acciones fundamentales que nos dice el profeta Isaías de lo que implica preparar el camino. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, y serán enderezados los caminos tortuosos. Llenar lo que está hundido, abajar lo que está subido,
y enderezar lo que está torcido. ¿Qué significan concretamente esas tres cosas en nuestra propia vida, en esta preparación para la Navidad? Rellenar los valles significa añadir a mi vida lo que falta. Muchas veces la Biblia habla de valles y barrancos en señal de desidia, como señal de desidia, de pereza, de depresión, de desánimo, de tibieza, la falta de energía en general. Y es claro, llegamos a fin de año, no tenemos tiempo y nos agarra cansados. Pero yo siempre me pregunté qué diferencia había entre el cansancio del 31 de diciembre y el cansancio que todos tenemos el 1 de enero. Es una cuestión de almanaque y de psicología. Pero mucho no cambia. Esa falta de energía en general serían las omisiones. Yo creo que hay dos peligros fuertes en la vida espiritual. Uno es perder la noción de pecado. Y eso es muy peligroso. Pero otra es acercarme al sacramento de la confesión y nunca acusarme de las omisiones, de aquello que no hice y tendría que haber hecho. Eso también es peligroso. Bueno, precisamente rellenar los valles es quitar las omisiones de mi vida, las faltas contra la virtud de la fortaleza y de la justicia. ¿Qué significa aplanar las colinas y las montañas? Quitar lo que sobra. El orgullo, la arrogancia, la ira, la opresión, la aspereza de carácter, son ejemplos. Cada uno sabe lo que le hace falta y sabe lo que le sobra. Estas son las faltas por exceso. Son faltas en contra de la virtud de la prudencia y de la templanza. Y la tercera operación para preparar el camino, la tercera acción es enderezar los senderos. La palabra de Dios nos dice que los caminos del Señor son rectos. Por tanto, todo proyecto personal que necesite de un subterfugio, de un atajo, de componendas, de vías intermedias, eso hay que desterrarlo. Son todos mis proyectos y deseos que no concuerden con la voluntad de Dios. Enderezar el camino significa la decisión firme de abrazar la voluntad de Dios y de purificar mis intenciones. ¿Cuál es el incentivo entonces que tenemos para hacer estas cosas? Poner lo que falta, quitar lo que sobra y enderezar lo que está torcido. Nuestra libertad. Pero a veces nuestra libertad la usamos mal. Por eso tiene que estar nuestra libertad sostenida con la oración. Todo esto, el preparar el camino, en la predicación de Juan el Bautista, se resuelve y se sintetiza en una sola palabra: conversión. La palabra de Dios que se nos proclamó recién hablaba precisamente en la predicación de Juan de dar frutos de conversión. Pero atención, porque daría la sensación que lo que dice Juan es idéntico o similar a lo que dice Jesús. Porque las primeras palabras que pone en boca de Jesús el evangelista Marcos, por ejemplo, es lo mismo: conviértanse. Pero en boca de Juan tiene un significado y en boca de Jesús tiene otro. Juan es un profeta, en él acaba el Antiguo Testamento, pero Juan todavía pertenece al Antiguo Testamento. Convertirse, que etimológicamente es darse vuelta, es volver a la ley para Juan. Es pegar un salto para atrás, es ir a las fuentes, podríamos decir. En cambio, en boca de Jesús, convertirse es todo lo contrario, es ir para adelante, es pegar un salto cualitativo
hacia un futuro nuevo que se está gestando y que, como dice el profeta Isaías, algo nuevo está brotando, ¿no lo notan? Es abrazar la novedad del reino. Eso significa convertirse en boca de Jesús. Juan sabe que hay rechazo en aceptar este llamado a la conversión. Al pueblo al que él le habla, le advierte que no vayan diciendo por ahí que son hijos de Abraham, porque ese recurso al pasado, diciendo somos hijos de Abraham, lo que hace es rechazar la invitación al cambio, y de esa manera no se puede preparar el camino. Es importante entonces que nos abramos, aunque nos cause miedo, a la novedad del cambio. No sirve para un discípulo de Jesús aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. Siempre con Jesús vale la pena lo nuevo por conocer. Él es la novedad que nos trae el Padre, que nos regala el Padre. La otra faceta de Juan como profeta es la que le hace dar continuidad y también diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan sería como la bisagra. En él la historia tiene un quiebre o una plenitud. El mismo Jesús, cuando le dice a sus discípulos y a la multitud que lo seguía, ¿ustedes qué se piensan que salieron a ver en el desierto? ¿Una caña quebrada por el viento? No, ustedes fueron a ver un profeta, y les digo, más que un profeta. No ha nacido hombre más grande de mujer que Juan el Bautista, pero así todo es el más pequeño en el reino de los cielos. Es el más grande de los profetas desde el punto de vista del Antiguo Testamento, pero es el más pequeño en el reino de los cielos desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Como moralista, Juan predica la observancia de la ley, y como profeta introduce a Jesús, a Cristo, que es la gracia. No se juxtaponen estas dos facetas de Juan, sino que van íntimamente relacionadas entre sí. Pero ¿dónde está la profecía de Juan? ¿Por qué Juan es el más grande de los profetas? Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Jeremías y los 12 profetas menores, anunciaban una salvación en un futuro indefinido. Esto es fácil, porque recurrían a la omnipotencia de Dios. Es decir, resultaba fácil decirle al pueblo, en aquellos días el Señor hará que tal y tal cosa, y lo ponían en un punto indefinido del futuro. En cambio, Juan no anuncia una salvación futura, sino que señala a uno que ya está presente. Y eso es más difícil, decir aquí y ahora, que decir en aquellos días. Para Juan fue muy difícil hacerles creer a sus contemporáneos que aquel a quien él señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías esperado, era un hombre como cualquiera de nosotros. Porque uno tiene la tentación de que cuando haces crecer mucho la expectativa, después cuando ve que la expectativa no queda colmada porque pensaba en algo grandioso y ve que su expectativa es un hombre de carne y hueso, igual que nosotros menos en el pecado, se frustra y empieza a buscarle peros. Pero este no es el hijo de José y de María. ¿Es que puede salir algo bueno de Nazaret? Nosotros conocemos a su familia. Inclusive un autor pagano decía, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haya nacido ayer o antes de ayer? Eso es ridículo. Bueno, fíjense entonces la dificultad que tenía Juan. Porque Juan es el profeta
del terrible escándalo de la humildad de Dios, de la pobreza de Dios, de la sencillez de Dios, que ya no se revela omnipotente, sino que ahora decide confundir como hombre a la sabiduría y a las expectativas humanas. Y esta es una tarea profética sobrehumana. Juan es el que tuvo que decir: en medio de ustedes hay uno que no conocen. Es el inicio de la profecía. Y llevándolo a nuestra propia vida, a nosotros no se nos pide imitar ni la vida ni la misión de Juan el Bautista, pero sí se nos pide hacernos eco de la profecía de Juan, porque la profecía de Juan es la profecía de la Iglesia. La Iglesia y cada uno de nosotros ahora tenemos el deber, por nuestro bautismo, de indicarle al mundo y a la sociedad, de despertarlo y de despabilar a la situación que vivimos, diciéndoles: en medio de ustedes hay uno que no conocen. El escándalo de hoy día es el mismo escándalo que en la época de Juan. Para Juan, el escándalo de la profecía era el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Cristo, igual a nosotros menos en el pecado. También el escándalo de hoy día muchas veces es el otro cuerpo de Cristo, que es el cuerpo místico, la Iglesia, nosotros, que no nos diferenciamos muchas veces de la sociedad en la que vivimos, incluso aún en el pecado. Por eso Juan es el maestro del fervor. Su entusiasmo por Jesús se lo nota en cada palabra que él hace o dice. De una manera u otra, Juan ponía tanto fervor en la predicación que cuando pasó Jesús y él estaba predicando y lo señala como el Cordero que quita el pecado del mundo, los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús y él se alegró, porque el entusiasmo por Jesús en Juan siempre estuvo alimentado con la humildad. Solamente una persona que tiene las cosas claras como la tenía Juan, que con media palabra se podría haber hecho pasar por el Mesías, y no, le dijo taxativamente que él no era. Él era la voz, estaba al servicio de la palabra. Decía San Agustín que Juan era una antorcha que temía ser apagada con el viento del orgullo. Por eso Juan dice que él tiene que disminuir para que Jesús crezca, y él anuncia a alguien que es más grande que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de las sandalias. A nosotros también nos falta el fervor y el entusiasmo de Juan. Será muy bueno que en este Adviento se lo pidamos al Señor, para que otra vez nosotros, continuando con la profecía de Juan, podamos señalar a alguien que está en medio de nosotros, que nos trae la novedad de la ternura y del amor de Dios. Pero la vida cristiana no es todo quitar, la vida cristiana también es añadir. Juan no solamente dijo que Jesús era el que quita el pecado del mundo, sino que también Juan dijo: es el que bautiza con agua y con Espíritu Santo. Por eso sería muy bueno que cada vez que en la misa repitamos 3 veces lo que dijo Juan: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, nos digamos a nosotros mismos: y también el que bautiza en el Espíritu. Necesitamos de un nuevo bautismo en el Espíritu, de vivir nuestra profecía en el Espíritu, en la novedad que nos trae el Espíritu de Jesús. Quiero terminar esta charla, porque ya no hay mucho tiempo, con una oración que le hace la Iglesia Oriental a Juan. Juan el Bautista es muy importante para la Iglesia Oriental. En los iconoclastios de las iglesias siempre aparece la Virgen María y Juan el Bautista. Si alguno fue a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en el frontispicio aparece Jesús y al lado de él Juan el Bautista. También es muy importante para nosotros. Pero vamos a terminar con esta oración que le hace la Iglesia Oriental a Juan.
La mano que ha tocado la cabeza del Señor y con la que nos has indicado al Salvador, oh Bautista, extiéndela hacia Él en favor nuestro, en virtud de esa seguridad de que gozas largamente, puesto que según su mismo testimonio, tú fuiste el más grande de todos los profetas. Los ojos que han visto al Espíritu descender en forma de paloma, vuélvelos a Él, oh Bautista, para que Él nos manifieste su gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes para hablar de José y de María. Dios los bendiga y ojalá perseveren. Navidad, Navidad, mañana será Navidad. Esta noche es la noche buena y mañana será la Navidad. Esta noche es la noche buena y mañana será la Navidad. Niño Dios, niño Dios, niño Dios de los changuitos, que como ellos tan pobrecitos, en un ranchito vas a nacer.